Vamos a empezar, ¿ya? Vamos a poner este tiempo en manos del Señor, vamos a orar, pidámosle al Señor que sea nuestra guía, nuestra ayuda, que nos dé la sabiduría para poder tener en claro todo lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Mi hermano Carlitos, por favor, guíenos en oración. ¿Cómo está mi hermana? Buenas noches. Bendito Padre Celestial, en esta noche te saludamos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te damos todo el honor, toda la gloria, Padre amado. Te pedimos que en esta noche tú, Señor, seas hablando a través del Pastor Mario, Señor, lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra, Padre amado. Te queremos pedir que tú nos des la sabiduría necesaria, Señor, para poder entender tu palabra, Padre amado, y luego poderla poner en práctica. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús bendito. Amén. Amén. Muy bien. Ahora sí, déjenme compartir las diapositivas. Sí, sí, está. Ahí sí. Bueno, el día de hoy vamos a tener nuestra clase de homilética, la parte número 4, y vamos a ir avanzando en lo que es la construcción de los bosquejos, ¿ya? Para que podamos tener un punto de vista más claro sobre este tema. A ver, homilética, parte número 4, la construcción del bosquejo homilético. Como ya les había mencionado anteriormente, hay varias Hay varios tipos de bosquejos, hay varios tipos de predicación y nosotros tenemos que siempre ser guiados a la manera más, más correcta de poder expresar el consejo de la palabra de Dios. Recuerden una cosa, como predicadores, como maestros, como siervos del Señor, siempre tenemos que tratar de exponer la palabra del Señor de una manera clara y que sea sencilla para el auditorio que nos esté escuchando. Es por eso que es muy importante que siempre hagamos conciencia de qué clase de auditorio tenemos. Así que estemos al pendiente de eso, ¿ya? Vamos a ver. El objetivo de esta clase, en la parte número 4, es aprender a construir un bosquejo homilético efectivo para la predicación, como ya les había dicho. El propósito al conocer el auditorio tiene que ser que el mensaje pueda llegar de una manera sencilla y clara, porque de nada sirve que nosotros nos demos las vueltas dando muchas explicaciones sobre algo si no terminamos llegando a un punto clave o a un punto claro del consejo de la palabra de Dios. El propósito para nosotros predicar, la motivación que tenemos que tener al momento de predicar, siempre tiene que ser el darle la gloria a Dios y que la gente pueda llegar al conocimiento de su palabra, que pueda llegar al arrepentimiento. Cuando nosotros estamos claros en ese propósito, el bosquejo lo vamos a tener que hacer, que lo vamos a preparar, la predicación lo vamos a tener que preparar de una manera muy responsable, porque no es cualquier cosa lo que vamos a hacer o lo que vamos a hablar. Tiene que ser algo que sea sencillo pero efectivo para que llegue al corazón de las personas, a lo más íntimo y más profundo. Por eso recuerden, siempre tenemos que estar en oración y estudiar correctamente la palabra de Dios al momento de poder elaborar un bosquejo para una predicación. Los temas que vamos a tratar van a ser van a ser varios, ¿ya? Ya les voy a ir enumerando cada uno de ellos, pero primero tenemos que identificar los elementos de un buen bosquejo homilético, ¿ya? El predicar no se trata solamente ¿cómo le digo? Se me fue el término que tenía en la mente, lo tenía ahorita y se me fue. Bueno, cuando nosotros vamos a predicar, tenemos que estar claros en algo, la responsabilidad que implica el compartir el mensaje de la palabra de Dios. Porque si lo hacemos de una manera desordenada y de una manera arbitraria, sin estar completamente preparados, vamos a terminar de pronto confundiendo a la gente en las cosas que quieren decir. Y eso, de una mala enseñanza, se pueden hacer muchísimas herejías. Y hoy en día hemos visto a muchos predicadores que lamentablemente convierten en herejía lo que debería de ser el consejo de la palabra de Dios. Así que por eso debemos de estar muy atentos a lo que enseñemos y en cómo lo enseñemos. Ahora, un buen consejo homilético debe incluir los siguientes elementos: la introducción.
cuyo propósito es captar la atención de la audiencia y presentar el tema y preparar el terreno para el mensaje. Un ejemplo claro lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 14 en adelante, cuando Pedro comienza su sermón explicando el fenómeno del Pentecostés y citando al profeta Joel, o Joel, como le quieran decir. Eh, Fíjense bien en esto. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias. A Hechos, capítulo 2, versículos del 14 hasta el 21. Mi hermano Carlitos, por favor, tenga la bondad, ayúdenos con la lectura. Hechos 2 Del del 14 al 21. 14 al Ajá. 21. Dice la palabra. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, no todos estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todos, profetizanos, soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré en mi espíritu y profetizarán. Hasta el 18 me dijo, perdón. Hasta el 21. Hasta que, hasta el 21, perdón, El disculpe. último. 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Muchas Varones gracias. israelitas, Hasta el 21 hasta el nomás. 21, sí. Sí, muchas gracias. Ya, Ya, ok. fíjense bien en cómo empieza el apóstol Pedro cuando, al momento de exponer el mensaje de la palabra de Dios. Ahí toda la gente que estaba presente, a pesar de que tenían, todos eran, en su mayoría eran judíos, de diferentes partes del mundo, pero eran judíos. Por eso llegaron a la fiesta de Pentecostés. Como ya lo habíamos hablado en la clase de hermenéutica, siempre tenemos que fijarnos en los contextos, en el porqué de las cosas, en qué estaban haciendo, en por qué se estaba dando esta situación y todo lo que todo lo que estaba aconteciendo en ese momento. Así que nosotros vemos cómo Pedro introduce su predicación mencionando las escrituras. No es algo que se le ocurrió a Pedro en ese instante, que se le vino a la mente o una ideología que él tenía. Lo que hace Pedro al ver el cuestionamiento que tenía la gente, porque ellos empezaron a decir que ellos estaban ebrios, Pedro lo primero que dice, no es que estén ebrios, porque recién es la hora tercera, pues que dijo versículo 15, y estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día, es más o menos las 9 de la mañana. Para los judíos, la bebida, o sea, ponerse a beber desde las 9 de la mañana era algo insólito, algo que no iba a suceder dentro de la costumbre y de la tradición judía. Es por eso que nosotros también tenemos que entender el contexto histórico de las situaciones y el contexto cultural. Así que tengan en cuenta eso, ¿no? Pero la introducción que hace Pedro con referente a las escrituras, capta la atención del oyente. Llama la atención porque él menciona algo que ellos ya conocían. En este caso, las escrituras del profeta Joel. Y por eso lo menciona. Y como ya empezaron el resto de los discípulos a hablar en otras lenguas y la gente se maravillaba de esto, él empieza a dar una explicación, una introducción al punto al que él iba a llegar, mencionando directamente, en este caso, esa parte de las escrituras que ustedes la pueden encontrar en Joel capítulo 2 versículos del 28 al 37, al 32, perdón. Joel capítulo 2 del 28 al 32. Ahí habla precisamente esto de que va a llegar un tiempo en el que se va a hablar en otras, en el que el Espíritu de Dios va a bajar, va a descender hacia su pueblo y todas estas cosas que
el apóstol Pedro muy acertadamente las introduce en esta parte en esta parte de su predicación. Fíjense bien en esto. Literal B. Tenemos que proponer una idea central, la proposición o la idea central, ¿ya? El propósito es presentar la idea principal que desarrollará a lo largo del sermón. O sea, en el caso de lo que acabamos de ver, nosotros vemos que la idea central era que la gente sepa de las señales de Dios para llegar a la culminación, que era la señal más grande, la manifestación del Mesías o Emanuel, como ya lo habíamos visto en otra ocasión. ¿Sí? Un ejemplo claro es, lo vemos en Juan 3:16, dice la proposición en este texto, en Juan 3:16, es hablar acerca del amor de Dios manifestado en la salvación a través de Jesucristo. Juan 3:16, si en algún momento ustedes quieren hablar acerca del amor de Dios, Juan 3:16 es uno de los versículos más claves, más básicos que uno podría predicar. De hecho, Martín Lutero decía que si no existiera nada de la Biblia y solamente existiera este versículo, con ese versículo se podría predicar para dar a conocer el amor de Dios. Lo tomo como referencia por lo que él dijo, mas siempre hay algunas cositas dentro de las creencias y de la posición que tenía Lutero, así que solamente es como una pequeña referencia. ¿Sí? Siempre tengamos en cuenta, cuando estemos armando un bosquejo, tengamos en cuenta esto. Tenemos que tener en claro cuál va a ser la idea principal de lo que vamos a exponer. ¿Sí? Y posteriormente ya no pasamos de la introducción a desarrollar el cuerpo del sermón. Ya les voy a ir explicando esto con más detalle para que puedan, y poniéndoles algunos ejemplos, para que pueda ser más sencillo para ustedes. El propósito del cuerpo de la estructuración del cuerpo del sermón es desarrollar y argumentar la idea central con puntos principales y con subpuntos, con frases que puedan ser, miren, un consejo, si van a ustedes a estructurar y especialmente si lo van a proyectar, gracias a las ayudas audiovisuales que tenemos el día de hoy, cuando ustedes vayan a hacer a elaborar un bosquejo, vayan a dar una prédica y van a proyectar eso para que la gente pueda anotar estos puntos, procuren de que las ideas o las frases no sean demasiado largas. Porque si no, si la idea es demasiado larga, la gente a veces no avanza a copiar. ¿Y qué pasa? Que ellos por querer estar atentos no avanzan a copiar y después se pierden en el mensaje. Procuren de que sean ideas que sean cortas, pero que sean directas, precisas y concisas, para no confundir al auditorio y para que ustedes no tengan que estarse alargando mucho explicando la idea que ustedes dieron. Es preferible que la idea sea corta, que la frase sea corta y que ustedes la expliquen de una manera clara. De pronto en la explicación ya pueden tomarse un poquito más de tiempo, pero si ustedes la proyectan esperando que la gente copie enseguida, muchas personas no van a alcanzar a hacerlo. Tengan en cuenta esto porque de pronto también podemos caer en el error de volverle a la gente demasiado facilista. ¿Qué es lo que pasa? No sé si ustedes se han fijado en algo. Hoy en día, en muchas congregaciones, la gente ha dejado de llevar Biblia a la iglesia. No sé si ustedes se han fijado, ustedes cuando estén el domingo cuando estén en la iglesia donde ustedes se congreguen, fíjense bien si toda la gente lleva Biblia y se van a dar cuenta que por lo menos un 50% de personas no llevan Biblia. Escuchan lo que están diciendo, de pronto a veces les ven en el celular y a veces sí es verdad, tienen la Biblia en el teléfono, pero la desventaja de tenerla en el teléfono es que siempre hay cositas que a veces le distraen a uno cuando está viendo o siguiendo la prédica. Es preferible siempre recomendarle a la gente que tenga su Biblia física. Ahora, como predicadores, ustedes tienen que conocer su Biblia al revés y al derecho. Tengan varias traducciones de la Biblia para poderse ayudar al momento de hacer el estudio, pero tienen que tener una Biblia personal suya que sea la con la que ustedes vayan para arriba y para abajo, que ustedes nunca dejen de lado esa Biblia y traten de conocerla bien. No importa si ya está viejita, si ya tiene algunos años,
procuren conocer bien la palabra de Dios. No solamente en sentido general, hablando de la palabra de Dios, sino conocer bien la Biblia que ustedes ocupan. Con eso, de pronto hay ocasiones en las que no somos tan, o por lo menos yo no tengo tan buena memoria para recordar a veces ciertos pasajes de la palabra de Dios, pero yo me acuerdo en dónde están ubicados, pero en mi Biblia. Si me dan otra Biblia, a veces me pierdo yo. Pero yo sé si está, de pronto me dicen algún texto de, no sé, en qué parte de la Biblia dice que nadie tenga en poco tu juventud. Yo sé que en mi Biblia está obviamente en Timoteo, pero que está en una columna de la hoja de la derecha en la parte de abajo. Yo sé porque yo la marqué, la subrayé y la he estudiado y la he leído, y de pronto a veces no me acuerdo cuál es el texto, cuál es la cita exacta, pero yo sé dónde está la cita en mi Biblia. Eso les va a ayudar a ustedes a poder manejar y desenvolverse en caso de que surjan algunas preguntas cuando ustedes terminen la predicación. Recuerden esto, cuando ustedes vayan a predicar, cuando vayan a dar una enseñanza, siempre tienen que estar preparados porque al final del sermón o al final del culto va a haber gente que se acerque a hacerles cuestionamientos sobre lo que ustedes acaban de explicar, acaban de predicar. A veces no, muchas veces sí, y van ustedes a tener que estar preparados para poder dar una respuesta clara a lo cuestionamiento que les estén haciendo. Un ejemplo bíblico acerca de cómo se desarrolla y se argumenta la idea central lo vemos en Mateo capítulo 5 versículos del 13 al 12. Jesús estructura las bienaventuranzas, ¿no? El Sermón del Monte, como lo conocemos, con una serie de declaraciones y bendiciones. Esa palabra, bienaventurado, significa muy bendecido o significa muy feliz, lleno de alegría. Eso significa literalmente bienaventurado. Cuando vamos a Mateo, acompáñenme en sus Biblias, por favor. Mateo capítulo 5 versículos del 3 perdón, al 12. Mateo capítulo 5 versículos del 3 al 12, dice así la palabra del Señor. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si ustedes se fijan bien, ¿cuál es la frase clave aquí? O la palabra clave en este sermón, en esta predicación. La palabra bienaventurados. ¿Sí? Afortunados, dichosos. Muy bien, mi hermana Mari. Afortunados, bienaventurados, bendecidos, llenos de alegría, tal como lo acaba de mencionar. Tengan en cuenta esto. Porque si nosotros, al momento en que nosotros vamos a estructurar el sermón, tenemos que hacer lo mismo que mi Señor Jesucristo hizo aquí. No repetir, no literalmente repetir varias veces cómo es esa palabra, pero sí engancharle a la gente a que presten atención. Los 5 primeros minutos de su prédica son claves. En esos primeros 5 minutos, ustedes van a tener la oportunidad de engancharle a la gente a la idea central que ustedes tienen para que ellos puedan estar claros y quedarse ahí con ustedes. Si no lo hicieron en esos 5 primeros minutos, los perdieron. Y la gente, ustedes se van a dar cuenta, muchas veces está que se mueve, que se va al baño, que se va a lavar la cara. Algunos están bien dormidos, otros están en el teléfono, están distraídos. Es por eso que nosotros tenemos que, al momento de presentar la idea central,
llamar la atención del público que está escuchándonos para que ellos puedan permanecer atentos hasta el final de la enseñanza. Jesús habla de las bienaventuranzas, pero les dice, ustedes van a ser felices prácticamente, dichosos, cuando les pase tal y cual cosa. Empieza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en ese tiempo, en el tiempo de mi Señor Jesucristo, la pobreza, él no se refería solamente a la pobreza física. Él les estaba haciendo entender que ser pobre de espíritu implica ser humilde de corazón. No se refería literalmente a la parte económica, sino a la humildad del corazón. Y empieza a mencionar ciertos temas, pero los va relacionando directamente con el hecho de ser bendecidos por Dios, aun a pesar de estar en circunstancias adversas a cada uno de ellos. Es sorprendente porque el Sermón del Monte no se centra solamente en las bienaventuranzas. Posteriormente él habla de que él es la sal de la tierra, habla de la luz del mundo, habla sobre que él no vino a destruir la ley, sino a que sea cumplida, habla acerca de la ira, menciona acerca del adulterio, habla acerca del divorcio, habla de que no hagamos juramentos en vano, y posteriormente termina hablando sobre el amor hacia los enemigos. Porque son cosas con las que la gente lidiaba en ese entonces. Para el pueblo de Israel, decirle que tienes que amar a tu prójimo, para ellos era fácil, mi Señor Jesucristo lo dijo. Pero cuando les decían, ama a tus enemigos, ellos directamente pensaban en los romanos. ¿Cómo yo puedo hacer para amar a un romano? A una persona que me persigue, me insulta, me roba. ¿Cómo hago para poder hacer eso? Es por eso que Jesús no empieza directamente hablándoles del amor a los enemigos, empieza hablándoles de lo que a ellos les va a acontecer. En el versículo 11 de Mateo capítulo 5, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y eso era precisamente lo que los romanos hacían con ellos. Habla acerca, les estaba preparando el camino para la culminación del mensaje que iba a ser precisamente el amor hacia los enemigos. ¿Y eso qué tendría que ver de pronto con el adulterio o el divorcio? Es muy difícil que una pareja que ha atravesado por una situación de adulterio y terminan enojándose, alejándose y siendo enemigos, que ahora le muestres amor y compasión a esa persona. Es complicado, pero cada parte de este pasaje o de este libro de las Escrituras tiene, de este capítulo de las Escrituras, pues, tiene como sentido llevarnos al mismo sitio, que seamos perfectos como nuestro Dios es perfecto. Y así lo culmina mi Señor Jesucristo en el versículo 48. Fíjense bien en esto. La conclusión. Perdón, Pastor Mario, una cosita. Dígame. Ya, en el versículo 11 de Mateo 5 Ujú, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ujú, Pero, por ejemplo, en la versión católica dice, felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Por ejemplo, si tomamos en cuenta textualmente, en la Reina Valera, al final dice mintiendo, ¿no es cierto? Vosotros, ¿no es cierto? ujú, Mintiendo. Pero en cambio la católica dice calumnias. Y si nosotros vemos el significado de calumnias, es levantar falsos testimonios o maliciosamente para causar daño a cualquier persona. ujú. No es lo mismo que mentir. No sé qué habría en esto, pastor. Ya, a ver, vamos a verlo siempre como digo, siempre veamos en varias versiones del texto, ¿no? En el caso, la idea central vendría siendo la misma. De pronto al momento de la traducción se distorsiona un poquito. Veámoslo en otra traducción, ¿ya? Veámoslo en la traducción del lenguaje actual. Dice Mateo capítulo 5 versículo 11. Dice así.
Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense y pónganse contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Bueno, aquí en esta traducción termina diciendo cuando digan mentiras en contra de ustedes. Ahora, la idea en sí misma viene siendo casi la misma. El término de la palabra viene siendo, viene cambiando al momento de la traducción al vocablo nuestro, al castellano como nosotros lo conocemos. Porque recordemos una cosa, hay palabras en nuestro idioma que a pesar de que podrían de alguna manera ser similares o podrían de cierta manera, como en este caso, la mentira y la calumnia, de alguna forma podrían asemejarse un poco, terminan teniendo definiciones textuales que son apartadas la una de la otra. Eso tenemos que tener cuidado. Por eso cuando nosotros vayamos a estudiar, por ejemplo, en esta palabra mintiendo, deberíamos de buscarla en un diccionario y ver cuál sería la versión más acercada, más cercana al texto. Aquí la idea es que por causa de Jesús la gente va a decir todo tipo de cosas en contra de nosotros y van a inventarse cosas eh, tratando de difamar nuestra reputación. Esa es la idea central. La terminología, en este caso, la palabra en sí misma, puede diferir en las traducciones, pero la idea central viene siendo prácticamente la misma. ¿Sí? O Ok, ya les hice muchas bolas. gracias. No, claro. Y mi hermana Mari nos pone, bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. La Biblia textual, tercera edición. Muy bien. Claro, aquí, por ejemplo, en esta traducción que nos menciona, dice, cuando digan toda clase de mal, ya no utiliza ni siquiera la palabra mintiendo, ni utiliza difamar, utiliza, dice, digan toda clase de mal. Así que, bueno, la idea central, siempre fijémonos en eso, la idea central tiene que ser clara. Cuando nosotros la expongamos, esto es bueno que, este tipo de preguntas es buenas que, bueno que se presenten aquí, porque cuando ustedes empiecen a armar ya el bosquejo y se topen con esto, ustedes van a ir y van a buscar, van a escudriñar más para poder encontrar el sentido correcto y al momento de la exposición ustedes ya van a estar preparados, porque recuerden una cosa. Cuando ustedes predican, en ese instante no van a tener preguntas. Pero la pregunta puede venir después de la prédica, como les había mencionado antes. Así que tenemos que estar bien preparados para poder dar una respuesta correcta. ¿Sí? Y terminamos con la conclusión. ¿Cuál es el propósito de la conclusión? Resumir los puntos principales y hacer una aplicación práctica y ofrecer una invitación o un llamado a la acción. Ahora, quiero dejar esto en claro. Mucha gente piensa que el llamado es solamente cuando termina la prédica y la gente de pronto está muy emocionada, muy, le sacudió el mensaje y el pastor dice, a ver, pasen todos al frente, los que se arrepienten para orar por ustedes. Y piensan que ese es el llamado. El llamado no va centrado en que la gente pase al frente para hacer una oración supuestamente de fe porque mucha gente lo va a hacer por la emoción del momento. Creo que en alguna ocasión mi hermano Andrés, o no me acuerdo quién era que me preguntó sobre esto, ¿qué tan bíblico es hacer el llamado hacia el altar para hacer la oración de fe? Sí, yo mismo. Bíblicamente. Sí, tú mismo fuiste, ¿no es cierto? Andrés. Sí, Vale, sí, justamente. Eso bíblicamente no aparece. O sea, no es que Jesús terminaba de predicar y decía, bueno, los que se arrepintieron, pasen al frente. No, no pasaba eso. El llamado a la acción es el llamado al arrepentimiento. De nada sirve que la gente pase al frente si no se arrepintieron y lo hicieron solamente por emoción. El propósito del llamado a la acción es que haya un cambio, un arrepentimiento, un cambio radical en su manera de vivir. En este caso, si hablaste, por ejemplo, la prédica fue enfocada en un culto a matrimonios o predicaste en alguna boda o tuviste la oportunidad de estar, de dar unas palabras de, yo qué sé, en un matrimonio o en algo así, y mencionaste la palabra de Dios, y tuviste la oportunidad de exponer una predicación que no sea muy larga, obviamente. La conclusión sería, o la manera de concluir, sería un llamado a tener una vida o un matrimonio en santidad.
O sea, siempre tenemos que enfocarnos en esa partecita, ¿no? El llamado a la acción implica un cambio radical en la manera de vivir del oyente. Fíjense bien, en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo... Ay, déjenme ver dónde estaba, porque... Ah, sí, claro. Efesios capítulo 4, versículos del 25 al 29. Andrés, por favor, ayúdanos con la lectura, ten la bondad. Desde el 23. Efesios 4, Desde el 23 hasta... Desde ya, el... A ver, desde el 22 hasta el 29, por favor, ten la bondad. ya, Efesios 4 del 22 al 29. Ujú. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Fíjense bien cómo lo expone Pablo. Prácticamente aquí él ya casi estaba culminando esa idea, ¿no? Porque, bueno, si leemos hasta el 32 va a hablar acerca de que tenemos que ser benignos los unos con los otros, de que no vivamos enojados con otras personas. Pero si vemos desde el inicio del capítulo 4 él estaba hablando de la unidad de la iglesia en el espíritu, de que todos debemos de vivir, si es que si andamos en el espíritu, la consecuencia va a ser que vamos a vivir en humildad, en mansedumbre, soportándonos los unos a los otros y casi para concluir, él dice esto. Miren, tiene que haber un cambio de mentalidad, tenemos que ser renovados en nuestra mentalidad, cambiando nuestra manera de vivir. Este es el llamado a la acción. Me encanta el versículo 29 porque dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pablo, en esta ocasión, está concluyendo prácticamente su mensaje, si lo vemos hasta el versículo del 30 al 32 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, antes ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuál era el tema central? La vida en el Espíritu. ¿Cómo puedo yo vivir en el Espíritu? Si ustedes ven todo el capítulo 4 se van a dar cuenta todas las indicaciones que da Pablo y cómo él expone la predicación, cómo él expone todo lo que implica vivir para Cristo, en mansedumbre, soportándose, cómo debería de vivir una iglesia que sea sana, no andando en chismes, no diciendo, no robándose los unos a los otros, porque en ese tiempo, para la gente que estaba en el pueblo de Efeso, para esa gente era muy común que dentro de sus templos había todo tipo de depravaciones, todo tipo de cosas. Y a veces dentro de sus fiestas, entre ellos mismos terminaban matándose. Así que ese era el punto. Por ejemplo, en el caso de lo que habíamos visto en Hechos capítulo 2 Pedro concluye su sermón con un llamado al arrepentimiento y al bautismo. Pedro no les dice pasen al frente, sino que ellos se acercan a preguntarle, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a Hechos, por favor, capítulo 2 versículos del 37 al 41. Mi hermano Leibert, por favor, tenga la bondad. Amén. No hay los versículos del 37 al 41. Hechos 2. Hechos 2, del 37 al 41. Sí, Amén. Hechos 2 del 37 al 41. Al oír esto, se compungieron de corazón
y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba, diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Amén. Fíjense bien en esto. ¿Cuál es la conclusión del sermón que da Pedro cuando empieza hablando del profeta Joel y después les habla acerca de, prácticamente lo que hace es un resumen del Antiguo Testamento porque habla hasta de David y habla de la descendencia que por medio de David iba a venir el Mesías? Concluye con algo muy claro. Tienen que arrepentirse, porque dice que la gente al escuchar esto se compugieron de corazón. Pedro no les llamó a ellos para que, para que pasaran al frente. Ellos se acercaron a Pedro con la pregunta: ¿qué debemos hacer? ¿Cuál fue la respuesta? La misma que dijo mi Señor Jesucristo cuando estaba con la mujer adúltera. Tienes que arrepentirte. Ya no puedes seguir viviendo en el pecado. Ese es el propósito de la predicación de cada domingo, hermanos amados. Hay algunas personas que de pronto dicen: no, es que necesitamos una prédica que nos ayude a entender cómo llevarme mejor con mis padres. La única manera en la que yo voy a poder tener una verdadera buena relación con mi prójimo es cuando yo estoy en obediencia a Dios. ¿Y cómo puedo estar en obediencia a Dios si no tengo una buena relación con Dios? ¿Y cómo puedo tener una buena relación con Dios si yo no me he arrepentido de mis pecados? El mensaje del Evangelio no se centra en cómo ser mejor persona. Creo que ya les había mencionado eso. El mensaje del Evangelio se centra en el arrepentimiento al reconocer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros preparemos el mensaje. Hermanos amados, no caigan jamás en el error de predicarle a la gente lo que a la gente le gusta escuchar. Dispongan su mente y su corazón para que cuando prediquen, prediquen lo que la gente necesita escuchar, que es el mensaje del arrepentimiento. Justamente el día de hoy tuvimos un, un taller con un grupo de pastores de la Iglesia Bautista de Vaqueros de Texas y nos estaban exponiendo algunas ideas y algunas cosas, ¿no? Y fue muy bonito, fue bastante edificante. Y me llamaba la atención cómo ellos, el centro de ellos, bueno, al momento que hice un cuestionamiento, ellos me dijeron que no importa dónde empieces con la congregación, porque las primeras iglesias empezaron en casas. Mencionaban un ejemplo que ellos tienen una iglesia que se está formando en, en México y no tienen templo. Ellos se congregan a las orillas de un río. Allá va la gente y se congregan a las orillas del río y están en la naturaleza y comparten el mensaje de la palabra de Dios. Lo que también me dio una idea para uno de estos cultos, cualquiera de estos domingos. Tampoco es que les voy a llevar a un río, pero a veces compartiré mi idea a las personas que estamos en la iglesia bíblica, siervos de Jesucristo. Tengan en cuenta esto. El propósito no es que la gente se sienta bien consigo misma, sino que la gente pueda darse cuenta porque la palabra me confronta y tiene que corregirme y redarguirme, haciéndome entender en qué áreas estoy yo fallando en mi vida. ¿Qué cosas las he visto como menos al momento de verla, al momento de hablar del pecado? Por ejemplo, si yo estoy, de pronto yo pienso que estoy bien con Dios, pero me doy cuenta que ya no estoy orando. Yo no puedo decir que es pecado dejar de orar, pero en el momento en que tú dejas de orar, tu espíritu decae y eres más sensible a poder caer en algún tipo de tentación. Y por eso tenemos que estar muy atentos.
No les voy a decir, es que si no oras estás con el diablo o estás pecando, no. Pero en el momento en que dejas de orar, empieza a decaer tu espíritu, empieza a debilitarse y eres más susceptible a terminar cayendo en alguna tentación. Así que tenemos que estar atentos. Ese sería bueno, un tema bastante interesante que podamos compartir. Continuamos. Número 2. Tenemos que organizar las ideas principales y secundarias. Es una de las partes más importantes que tenemos que desarrollar al momento de estructurar un mensaje. Primero que nada, seleccionamos el mensaje el pasaje del cual vamos a sacar la enseñanza o la predicación. Les puse como ejemplo Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Una vez que nosotros ya tengamos elegido el pasaje, tenemos que hacer un estudio muy minucioso de ese pasaje para poder verlo de una manera clara y coherente. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, porque si nosotros nos aventuramos a leerlo simplemente por muy encimita de todo, vamos a terminar cayendo en ciertos errores. Una pregunta, ¿por qué somos salvos nosotros? Contesten uno así uno por uno, porque si pelean entre ustedes, no van a poder. ¿Por qué somos salvos? porque creemos en Jesús, Por la fe en Cristo, porque creemos en Jesús. ¿Quién más tiene algo que decir? Mi hermano Carlitos, ¿por qué somos salvos? Somos salvos porque Dios nos perdonó el pecado. Ya, ¿Sí? muy bien. Mi hermano Leibert, Amén. Somos salvos por gracia y por su misericordia. ahí está la clave. Fíjense bien, escuchen bien eso. Nosotros no somos salvos por fe y de pronto si yo lo digo así muy abiertamente y no les explico bien, van a terminar pensando que yo soy algún tipo de hereje. Nosotros no somos salvos por fe, somos salvos por gracia por medio de la fe. La fe es un don o un regalo que nos es dado a nosotros para que lleguemos al conocimiento de Cristo, para que podamos creer en Él. La fe no nace en nosotros. La fe es algo otorgado por Dios. Sí, es lo que dice el texto. Y literalmente en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos. Y ahí dice también, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense bien en esto, porque si nosotros decimos que somos salvos por fe, de alguna manera estamos hablando de que somos salvos por algo que nosotros hacemos. ¿Por qué la fe? Una persona puede decir, bueno, yo sí tengo fe, pero al decir yo sí, estoy argumentando que es algo que yo hago y la salvación no es por nada que nosotros podamos hacer por nuestra propia cuenta. Es por gracia, por medio de la fe. Y ahí mismo lo dice, ¿no? Pues esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Fíjense bien en los pequeños detalles siempre de los textos, para que al momento de exponerlos, ustedes puedan hacerlo de una manera clara y directa. No se enreden mucho de pronto en algún concepto que puede terminar confundiendo a la gente. Sean claros en lo que están exponiendo. Literal B. Identificación de la idea central. Determinar la proposición del pasaje. Un ejemplo claro, argumentando esto de Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Literalmente aquí el mensaje debería de ser la salvación por la gracia, por medio de la fe. Cuando nosotros hablamos de este tema, expongan cada uno de los conceptos de una manera clara. Por ejemplo, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la gracia? ¿Y qué es la fe? Esos tres conceptos nosotros tenemos que tenerlos bien claro al momento de exponer. Si utilizamos este pasaje, obviamente, que lo estamos mencionando. En el caso de, por ejemplo, Juan 3:16,
¿Cuál ustedes creen que serían las ideas, cuál sería la idea central de Juan 3:16 y cuáles se vendrían siendo los argumentos secundarios? Juan 3:16. El texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el pasaje, pero ¿cuál será la idea central de este pasaje? El amor de Dios a los seres humanos. Exacto. Esa sería la idea central, el amor de Dios hacia el mundo, hacia el ser humano, porque el ser humano está perdido. ¿Y cuál vendría siendo la idea secundaria? Fíjense bien en esto. La idea secundaria aquí vendría siendo el dar. La palabra de Dios lo expone así, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, es la idea central. Dios ama al mundo. Y como el mundo estaba perdido, Él da. Y aquí no estamos hablando de dinero, dice que Él dio a su Hijo lo que más ama, que más amaba, el regalo perfecto para que todos puedan llegar a ser salvos por medio de Él. El punto central de todo esto es que Dios amó tanto al mundo que no quería que se perdiera, no quería, si lo leemos ya en su contexto, vamos a ver que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que lo envió para que todos puedan ser salvos por medio de él. Es lo que nos dice el texto. Pero tenemos que siempre identificar, tiene que haber una idea central cuando nosotros vayamos al texto. Cuando ustedes estudien bien el pasaje que van a desarrollar, ahí recién ustedes pueden llegar al punto de saber cuál va a ser el título de su prédica. No le pongan título al principio y después recién van a buscar el pasaje que tenga que ver con ese título, porque ahí estamos hablando de otro tipo de predicación. Ustedes primero escudriñen bien el pasaje que van a exponer, estudienlo a profundidad y posteriormente el Señor mismo les revelará cuál va a ser el título de la prédica. Y no utilicen títulos que a veces son muy jocosos o muy, eh, ¿cómo lo diría? Muy guasos o muy vulgares de alguna manera. Eh, Tengan en cuenta eso, porque a veces se cae en el error por querer llamar la atención, se utiliza títulos que de alguna manera se convierten en una especie de burla hacia el mensaje. Y no, ustedes no quieren que el mensaje sea una burla, sino que llame la atención, pero por la necesidad que la gente tiene de conocer de Cristo. Así que sean sabios con eso, ¿no? Continuamos. C. El desarrollo de los puntos principales. Al momento de desglosar la idea central en puntos principales que desarrollen el mensaje del pasaje. Ese es el punto, no la idea. Desglosar la idea central. Ya tenemos la idea central, ¿qué es el amor de Dios en el caso de Juan 3:16? ¿Qué es la gracia en el caso de Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10? Tenemos la idea central. Ahora vamos a ir desglosando lo que ya les había mencionado. La idea central aquí era la salvación por la gracia, por medio de la fe. Y aquí vamos desglosándola en diferentes puntos. Por ejemplo, número uno, ¿qué es la gracia de Dios? Vamos a ir viendo, vamos a ir estudiando y poder enseñar acerca de qué es gracia. Pregunta, ¿qué es gracia? Un favor inmerecido. En un favor inmerecido. Y ahí viene el siguiente punto que debemos de explicar. ¿Qué es la fe? ¿Y por qué ese tiene que ser el medio para que podamos llegar a la salvación? Y de ahí podemos, fíjense bien en esto. A mí me encantó los bosquejos que ustedes me enviaron de los otros, del deber anterior. Muy claros, muy concisos, muy directos. Solamente yo les hago una pequeña recomendación. Cuando ustedes escriban un bosquejo, nunca se aparten de la idea central que vendría siendo, por ejemplo, aquí Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 10. Pero al momento de poner los subpuntos, mencionen el texto del cual están arrancando, pero siempre contextualícenlo con otros textos que vayan y refuercen esa idea que ustedes tienen o esas ideas secundarias que ustedes tienen. Por ejemplo, en el caso de la gracia o de la fe o de la salvación, que no tiene que ser por obras.
Siempre argumenten, siempre respalden lo que ya acaban de decir para que no se quede solamente al aire como una idea dentro de un pedacito del texto de la Biblia. Por ejemplo, si vamos a hablar de la fe, ¿qué, qué versículo se les viene a la mente cuando se tiene que hablar acerca de la fe para respaldar lo que hablamos aquí? Jonathan, ¿qué versículo se te viene a la mente cuando hablamos de la fe? De la fe, Ujú. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1, perfecto. Mi hermana Mari también, Hebreos capítulo 11, versículo 1. De hecho, todo el capítulo 11 es conocido como el capítulo del capítulo de la fe. Ahí habla, Hebreos 11:1 literalmente dice, es pues la fe, la certeza de lo que de lo que se cree y la certeza de lo que no se ve. Ahí nos da un concepto básico de lo que es la fe en sí mismo. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe, yo recibo fe o obtengo ese don de Dios en el momento que yo escucho la palabra de Dios. Es por medio de la predicación de la palabra de Dios que yo puedo llegar a tener fe. ¿Sí? Y en el caso de la salvación, ¿cuál texto ustedes podrían utilizar para poder corroborar estos tres puntos ya cuando llegamos al punto de la salvación? La salvación es por gracia, es un regalo inmerecido. La fe viene por el oír y la salvación no es por obras. ¿Cómo yo podría argumentar esa parte? O un ejemplo que ustedes pudieran dar de salvación por gracia. ¿Qué dicen ustedes? Yo les puedo dar uno. Lucas, capítulo 23, versículos del 39 al 43. Jonathan mismo, por favor, ten la bondad. Claro, pastor. Lucas, ¿me puede repetir cuál? Lucas, capítulo 23, versículos del 39 al 43. Ya, 23, 40, 43. Amén. Dice, Lucas 23, 49 al 53. ¿Sí? Al 43. Dele. Te apago el micrófono, Jonathan. Ahí. Ah, perdón, pasó. Ya. En Lucas 23, 39 al 43. Ajá. Ya. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Muy bien. Fíjense bien en esto. Y mi hermana Mari nos comenta, ¿no? Filipenses 2:12. Yo lo complementaría también con el 13. Filipenses 2:12 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense bien en eso, ahí estamos hablando de que debemos de cuidar nuestra salvación. No significa que la perdamos, ¿no? Pero siempre tenemos que estar enfocados en nuestra salvación y lo, lo respalda diciendo que lo que se produce en nosotros, las obras que nosotros hacemos, son producidas porque Dios las ha dado. Dios ha hecho, Dios es quien produce el querer como el hacer. Y eso concuerda con lo que decía en Efesios, ¿no? Que dice que no somos salvos por obras. Hechos 4:2, que dice nuestra hermana Flor. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra del Señor.
Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Excelente, excelente. Muy bien, ustedes fíjense bien ahí cómo podemos ir argumentando y respaldando la idea que nosotros estamos dando para que, para las personas sea más claro, ¿no? Porque si tomamos solamente una parte del texto y la exponemos sin dar un respaldo en el contexto general de la escritura, vamos a terminar cayendo en situaciones como las de los católicos. ¿Qué es lo que pasa con la Iglesia Católica? Ustedes han visto lo que es la liturgia de la Iglesia Católica, es una hojita que siempre entregan antes de la misa y saben estar ahí y uno va viendo. Y el cura va explicando eso, ¿no? Lectura del Santo Evangelio según tal, tal y tal y tal y tales. Y se paran y leen y después repiten. A ver, todos repiten después de mí, Gloria a Dios, ven Señor Jesús. Y vamos ahí y lee, Gloria a Dios, ven Señor Jesús. Y leemos el Salmo número tal, todos, después de mí, eh, purifica, Señor, nuestro espíritu. Y empieza a leer, lee el versículo y después, purifica, Señor, nuestro... Eso, eso no es exponer la palabra de Dios, porque solamente eso es un ritual religioso y no sirve de nada. El propósito de la palabra de Dios es que podamos entenderla y nosotros como predicadores, como profesores, como maestros, tenemos que estar preparados para poder hacer una buena exposición del consejo de la palabra de Dios. Número 4, en el caso, en este ejemplo, ¿no? Vendría siendo que somos creados en Cristo para buenas obras. ¿Cómo argumento esto? Un texto que me ayude a argumentar que somos creados en Cristo para buenas obras, aparte de lo que ya acabamos de mencionar. ¿Con qué otro versículo podría yo relacionar? Cuénteme, ¿qué viene a sus mentes? Andrés, que de pronto, a mi hermano Carlitos, ¿quién se le ocurre algún texto? Ya, generalmente puede haber algún tipo de confusión con la gente. Cuando dice en Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, hay una confusión. A veces confundimos en el punto 3, dice, la salvación no es por obras, pero Ujú. acá dice en cambio, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, esa partecita quisiera que me ayude, pastor, ¿no? Ya, perfecto. Muy buen cuestionamiento, porque la gente sí utiliza eso para decir, para argumentar que la salvación se puede perder. Dice, no, pero es que aquí dice que la fe sin obras es muerta, entonces, ¿qué son las obras? Pero si leemos bien el texto en Efesios, ¿dónde? Efesios capítulo 2. Ya dice así. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí leemos anteriormente, ¿no? Dice en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, hablando de la salvación específicamente. Pero vemos el versículo en Santiago, capítulo 2 versículo 17, dice, así también la fe si no tiene obras, es muerte en sí misma. Para poder explicar este texto, siempre tenemos que ver, que fijarnos en el contexto. Versículo 14 de Santiago 2 dice, hermanos míos, ¿de qué os aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si lo leemos detenidamente y nos damos cuenta y lo contextualizamos con lo que acabamos de leer, no solo con el versículo 9, sino también con el 10, dice, en Efesios 2:10, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, ya que las obras sí tienen algo que ver, pero dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Viéndolo en el punto de Santiago, en lo que está diciendo Santiago, capítulo 2, no se trata de que somos salvos por obras, sino de que consecuencia de que ya somos salvos y que nuestra fe es verdadera, ahora hacemos obras.
no para salvación, sino consecuencia de. Cuando nosotros damos de comer al pobre, no lo hacemos porque eso me ayuda a ser salvo. Cuando nosotros le damos de comer a los necesitados, cuando hacemos obra social, cuando vamos a visitar a las cárceles, cuando vamos a visitar a los enfermos, no estamos haciendo obras para poder salvarnos. Primero somos salvos y consecuencia de ya ser salvos, ahora nuestra fe es demostrada a través de mi comportamiento, a través de mis obras. Por ejemplo, una persona que antes tomaba, era alcohólico. La persona que era alcohólico, pues se daba al chupe y se agarraba cada que podía. Ahora se convierte a Cristo, renuncia a su pecado, vuelve su corazón hacia el Señor. ¿Por qué ya no toma? ¿Por qué ya dejó de tomar? ¿O por qué se alejó de las drogas, del vicio, ya no dice malas palabras, ya no le pega a la mujer? ¿Por qué? ¿Para ser salvo o porque ya es salvo? ¿Por qué creen ustedes? Lo, si están Para vivos, ser salvo. ¿no? Porque ya es salvo. Exacto, lo que dijo justamente mi hermana Mari. Yo ahora yo no obedezco a la ley o a la palabra de Dios para ser salvo. Yo obedezco consecuencia de que ya soy salvo. Jesucristo ya murió por mí en la cruz del Calvario. El ejemplo que les había puesto antes en el caso del ladrón junto a la cruz. Ese hombre, cuando creyó en Jesucristo, dejó de pecar. No, porque ya no podía pecar, obviamente estaba crucificado. No tenía chance ni de pecar ni de no pecar. O sea, lo único que podía hacer era resignarse a morir. Pero él creyó en Jesucristo. Consecuencia de eso, se genera en nosotros lo que se conoce como el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5. El fruto que del Espíritu Santo que tiene estas características, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Estas características son consecuencia de ser salvo. Ya soy salvo. No obtengo la salvación por las cosas que haga, porque las cosas ya las hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo soy consecuencia de ya ser salvo por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora mi comportamiento cambia. En Corintios, primera de Corintios, déjame ver dónde está. A veces se me cruzan los versículos. Primera de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo. Fíjense bien lo que me pasa a mí. A veces yo me confundo en los textos, pero yo sí sé en dónde está en mi Biblia. Este texto de pronto para muchos es muy conocido. Segunda de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo no me acordaba, sabía que estaba en una parte, sabía que estaba en Corintios en alguna parte, pero literalmente está en Corintios, en este lado de mi Biblia. No sé, no creo que sea. Está en este lado de mi Biblia y aquí yo tengo anotado. Puesto justo debajo de ese versículo tengo puesto nuevas criaturas. No me acuerdo a veces del texto, pero ya sé en qué parte de mi Biblia está. Por eso es bueno conocer bien sus Biblias y marcarla y anotarla y subrayarle y saber hasta de qué color la pintaste. Tenga en cuenta esto. Cuando viene el Espíritu Santo a mi vida, mi manera de ser cambia porque ahora soy una nueva criatura. Como consecuencia de ser una nueva criatura, ahora yo hago buenas obras. Obras que Dios ya había preparado para que yo las haga. No nace en mí hacer buenas obras. Es Dios quien ya tenía preparado el que yo hiciera eso. Es por eso que, hermanos amados, cuando Dios ponga una necesidad o un llamado en sus corazones, no lo ignoren. Aun cuando vaya en contra de su propia lógica. ¿Qué quiero decir con esto? Hace algunos años atrás, cuando yo estaba en la Iglesia Bautista Betania, había un siervo de Dios que se llamaba Rodolfo España. Era una persona ya de edad y
muy querido, muy buen amigo, muy chévere. Yo le tenía mucho aprecio a él, a su esposa, a sus hijas. Eran personas muy amables, ¿ya? Y en una ocasión ellos estaban atravesando una situación económica bastante difícil, bastante complicada, estaban súper apretados. Y cuando yo escuché de eso, yo sabía que estaban atravesando de esto. Fue una mañana en una reunión de oración, estuvimos orando, él me pidió que orara por él y a lo que terminamos de orar y todo eso, yo ya me iba a retirar a mi oficina para empezar con mis cosas, con mis quehaceres, mi trabajo ahí en la iglesia. Y Dios puso algo en mi corazón y yo sé que fue Dios. Ese día yo tenía exactamente $25 en mi bolsillo, de algo que creo que me habían pagado, no me acuerdo, pero tenía exactamente $25, no tenía un centavo más. Y Dios puso en mi corazón ayudar a este siervo, a este hombre. Y yo me quise sentir muy bueno y dije, no, sí, Dios, gracias, tú me has dado mucho. Le voy a dar los $5 que tengo en mi bolsillo. Y yo sentí clarito. No escuché nada, no se me presentó un ángel, no me hablaron las paredes, no, nada. Simplemente yo sentí en mi corazón que Dios me estaba diciendo, dale todo. Y le decía, Señor, pero son los $25, lo único que tengo para sobrevivir hasta fin de mes. Estábamos en quincena y hasta fin de mes me faltaba 15 días y no tenía nada más. Y yo dije, pero si le doy los 5, por lo menos ya tiene para algo. Y sentía clarito en mi corazón que Dios me estaba diciendo, dale todo. No te quedes con nada, dale todo. Y fue una lucha conmigo mismo. Y yo decía, Señor, pero es que no tengo. Y sentía claramente, Señor, dale todo. Y decía, bueno, le voy a dar los 20 y me quedo con los 5 aunque sea para los pasajes. Y el Señor me volvía a llamar la atención y estaba en esa lucha conmigo en mi oficina. Nadie sabía nada, yo estaba encerrado ahí. Y el Señor me decía, dale todo. Y salí con el dinero en mi mano, me acerqué, le di la mano a él, le dejé los $25 y no le dejé que ni siquiera que me diga gracias. Porque humanamente yo no quería darle todo el dinero, porque no era mucho, pero era lo único que yo tenía. Y le di la mano, le dejé y él estaba muy contento. Más tarde él se acercó y conversó conmigo, me dijo, gracias, pastor, porque hoy no teníamos ni para la comida. Y sentí en mi corazón paz, pero por otro lado estaba la pregunta de, Señor, ¿y ahora? Bueno, de aquí a mi casa son como 30, 40 minutos caminando. No sé qué voy a hacer. Ojalá por ahí voy a ver si me prestan unos 50 centavos para irme a la casa, aunque sea mañana, no sé cómo voy a venir a la iglesia. Y estaba esa manera de pensar en mi cabeza, ¿no? Cuando de un momento a otro, un jefe al que no le había visto como hace como 4 años, hablando de ese entonces, me llama y me dice, hola Mario, ¿cómo estás? Es que le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, dice, quería conversar contigo. Dice, lo que pasa es que yo tengo algo pendiente contigo. Le digo, ¿qué será? Me dice, ¿puedes pasarte un ratito ahora por el restaurante? Porque yo trabajé en un restaurante. Digo, claro. No tenía nada que hacer y me quedaba cerca de la iglesia. Y como no tenía para los pasajes, pues tenía que pasar de ley por ahí. Y paso por ahí y me dice, ¿sabes qué? Nosotros te quedamos debiendo un dinero de unas utilidades del año tal y tenemos eso ahí registrado, no te hemos pagado y eso nos va a causar problemas porque tú tienes que firmar. Digo, ah, claro, no sé qué, a ver, firmo. Y pensé que, yo dije, bueno, ya me cayó por lo menos unos $20, alguna cosa. Me dieron $480 esa tarde. Ahora, no quiero decir que de la misma manera les va a pasar a ustedes. Y no, el punto no es el dinero, pero tengan en cuenta algo, mis hermanos. Cuando, justo lo que dice mi hermana, la viuda dio de todo corazón 2 blancas y el Señor la exaltó. Tengan en cuenta algo. Ustedes van a sentir a lo que estén predicando, cuando ustedes estén exponiendo el mensaje de la palabra de Dios, van a sentir en su corazón muchas veces alguna frase, algún versículo, alguna cosa que Dios ponga en ese momento, que ustedes no la prepararon,
Ustedes no la anotaron ahí, pero va a haber ocasiones en las que van a sentir en su corazón que Dios les está diciendo, di esto. Cuando el Señor les guíe a que digan algo, no se queden callados, porque eso, ustedes no saben para quién es, pero va a llegar. Cuando Dios les esté llamando, de pronto están en la iglesia, se están despidiendo, están en alguna cosa, y Dios les pone en su corazón, oye, acércate a esa persona y ora por esa persona. No digan, cuando llegue a la casa oro por eso. No, ese rato que Dios les está poniendo esa necesidad en su corazón, corran y háganlo, porque es Dios hablándoles a ustedes. Y siéntanse dichosos y felices de que Dios quiere utilizarles en ese momento para eso. Para las personas que estamos acá en la iglesia, siervos de Jesucristo, si Dios permite, vamos a empezar un discipulado que se llama Mi experiencia con Dios. Y ahí vamos a entender cómo Dios obra y cómo trabaja alrededor de nosotros y a veces nosotros no nos damos cuenta. Pero esto que les estoy compartiendo a ustedes, ténganlo en cuenta siempre. Predicadores, maestros de escuela dominical, maestros de niños, maestros de jóvenes, pastores, diáconos. El Señor va muchas veces a poner algo en su corazón, una necesidad tan grande de hablarle a la gente alguna cosa, no se queden callados. El preparar el mensaje, cuando ustedes estén en oración, esa palabra no existe, cuando ustedes estén en oración y ya empiecen a preparar el bosquejo, dejen que sea el Espíritu Santo quien los guíe hacia los textos y hacia las frases que van a tener que poner. ¿Por qué? Porque no tienen que predicar algo de su inteligencia ni de su sabiduría, sino en base a lo que Dios quiere comunicar a su pueblo. Recuerden que el pueblo, las ovejas que están ahí, no son suyas, son de Dios. Y ustedes están bajo la responsabilidad de guiarles hacia el consejo de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere decirles. No les compliquen la existencia a los oyentes. Dejen que sea Dios quien les hable, pero ustedes estén preparados para poder exponerlo de la manera correcta. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí está claro. Amén. Continuamos. D. La elaboración de los subpuntos. Apoyar cada punto principal con subpuntos que expliquen y apliquen el mensaje. Esto, bueno, los subpuntos no necesariamente tienen que estar detallados, ¿no? En el momento de la exposición, si lo hacen con diapositivas. Esto más que nada ustedes tienen que conocerlo. Si hablan de la gracia, de dar la definición de la gracia, ejemplos de gracia en la Biblia, la aplicación de la gracia en la vida de los creyentes, hablando específicamente del primer punto. Vamos a hablar acerca de, eh, no sé, de Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Y cuando empiezan a hablar de la gracia, ustedes empiecen a desglosar lo que implica la gracia. Y ahí pueden anotarlo en su hojita o, si usted, o como ustedes quieran anotarlo, ¿no? Yo prefiero personalmente las hojas para poder exponer al momento de decirlo. Desarrollen bien, argumenten bien con otros ejemplos bíblicos para que la gente pueda tener un entendimiento claro de las cosas. No se compliquen tanto en anotar ahorita porque yo después ya les mando la hojita con esto, ¿ya? Y las transiciones. Las transiciones tienen que ser claras. Asegúrense de que las ideas fluyan lógicamente de un punto a otro. Un ejemplo dice, habiendo entendido que somos salvos por la gracia de Dios, veamos ahora cómo la fe juega un papel crucial en nuestra salvación. Cuando nosotros hablamos de las transiciones, tenemos que entender que del primer punto al que yo expliqué en este momento, tengo que llevarlo de una manera concisa, fluida y clara hacia el siguiente punto que voy a exponer. Porque si lo hago de una manera arbitraria o de una manera muy brusca, la gente va a perder el sentido del primer punto de lo que estaba queriendo exponer. No se desvíen y no hablen de muchas cosas y terminen yéndose por otro lado. He visto predicadores que a veces empiezan hablando de una cosa y después se van por otro lado y terminan hablando de todo.
Hablan de su testimonio, hablan de cuando eran chiquitos, de cuando se hicieron pipí en la cama, que la mamá les pegó, que, pues, en fin, muchas cosas. El mensaje va centrado en Cristo, no en nosotros. Que hay puntos o referencias donde que de pronto podemos dar un ejemplo para que sea más claro para la gente, así como lo hacía mi Señor Jesucristo cuando utilizaba parábolas, pero no puedo desviarme del punto central, en este caso, la gracia. Y de ahí para pasar a la fe, pues voy haciendo una transición que sea clara, sutil, pero muy directa al punto, muy concisa, por así decirlo. ¿Sí? Continuamos. Y aquí vienen 3 ejemplos de bosquejos para que ustedes puedan tenerlos en claro. Miren, el bosquejo temático no es que sea antibíblico. El problema del bosquejo temático con el que yo de pronto difiero un poco es la idea de coger y poner un tema y de ahí dar muchos versículos para que así la Biblia termine diciendo lo que yo quiero que diga. O sea, el bosquejo temático, un bosquejo temático homilético bien elaborado, Dios puede utilizar ese bosquejo para que ustedes para que el Señor mío sea glorificado y que sea para ustedes eh, fácil de exponerlo, ¿ya? Centrado en un tema específico, desarrollamos a través de varios pasajes bíblicos. Por ejemplo, en el caso, si fuera a hablar solamente de la fe, tendría que empezar hablando Hebreos 11:1. Y de ahí ejemplos en el Antiguo Testamento, porque Hebreos 11 habla de los famosos personajes de la fe, ¿no? Empezando por Abel. Y habla del testimonio, y ahí vemos muchos pasajes que los puedo ir relacionando. Sin embargo, sean sabios al momento de escoger un tipo de bosquejo que ustedes van a desarrollar. En el caso, la fe en la vida de los creyentes, ejemplos de la fe en el Antiguo Testamento y cosas así. Así, así se desarrolla un bosquejo temático. Tienes una idea, le pones el título y en base a eso vas desarrollando y vas argumentándolo con varios textos bíblicos. Yo no estoy muy de acuerdo con eso porque termina convirtiéndose de alguna manera en un bosquejo no tan claro para la gente. Y termino de pronto muchas veces diciendo lo que la gente de pronto quiere escuchar y no lo que Dios quiere decirle al pueblo. El bosquejo textual. Basados en un solo pasaje de las Escrituras, desglosamos sus partes. Ejemplo, Efesios 2, del 8 al 10. La gracia de Dios, la fe por medio de la salvación no es por obras, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. El ejemplo que les acabé de poner hace un momento. Ese era un bosquejo textual. Tomamos un pasaje de la Escritura. Fíjense bien, en el bosquejo temático tomo yo el título, tomo yo el tema y le doy varios versículos. En el bosquejo textual, tomo yo el pasaje y lo enfoco de alguna manera desglosando cada parte de ese versículo. No es un texto muy largo. De hecho, si ustedes se fijan bien, el día domingo pasado, la prédica que yo di en la iglesia fue una predicación textual. Tomé el ejemplo de Jeremías. De 2 versículos salió toda la enseñanza para de ahí posteriormente ir enfocándonos. Vuelvo a repetir, no es que esté mal, no es que Dios no pueda utilizar este tipo de formas de predicación, pero siempre tenemos que hacerlo bien apegado a las escrituras. En el bosquejo temático tengo un poquito de problemas yo, no estoy tan de acuerdo, pero tengo que ser muy sabio también para no desviar el propósito. Y el bosquejo expositivo, que siempre yo considero a nivel personal, y bueno, en base a muchos predicadores también y muchos maestros que he tenido, siempre el bosquejo expositivo es mucho más claro. ¿Por qué? Porque expone sistemáticamente un pasaje que es más extenso, versículo por versículo, sin sacarlo fuera de su contexto. Porque, por ejemplo, en este caso, el Salmo 23. El Salmo 23 es uno de los salmos que todo el mundo creo que conoce. Y se lo utiliza mucho para hablar, para recitarlo en los funerales en muchas ocasiones. Pero si nosotros lo entendemos bien, ese pasaje, ese salmo entero, no va enfocado en los muertos, sino más bien en el gozo de la vida con Cristo, de la vida con Dios.
El Señor es mi pastor, nada me faltará, me hace descansar en pastos verdes, me guía por sendas de justicia, aunque ande en sombras de valle de muerte, Él está conmigo, prepara mesa delante de mis angustiadores. Todas esas cosas, nosotros las podemos ir exponiendo versículo por versículo. ¿Por qué siempre es mejor un bosquejo o una predicación expositiva? Porque no dejamos de lado todo el contexto. Siempre vamos a tener la facilidad de saber a qué se estaba refiriendo el pasaje de la escritura en ese momento. Cuando ustedes desarrollen un bosquejo, yo les recomiendo, personalmente, traten de hacerlo siempre de una manera expositiva, para que nosotros podamos estar, para que la gente más que nada pueda tener claro el consejo de la palabra de Dios. Si Dios así lo permite, yo mismo en agosto voy a estar, bueno, quién sabe, ¿no? Porque toca pagar un curso de predicación expositiva con el Ministerio Olford. Y me encanta ese tipo de seminarios porque nos ayudan a entender cómo guiar, literalmente, cómo guiar definitivamente a la gente para poder dar un ejemplo, una predicación expositiva. Quiero que vean ustedes un video que les voy a compartir ahorita de el pastor Sugel Michelén. A ver, compartir con sonido. Ya, déjenme compartirles esto. Ahí sí. Con respecto a la preparación de mensajes, yo diría que la preparación del hombre para predicar viene mucho antes de la preparación semanal para predicar el domingo. Yo creo que una persona que ha sido llamada por el Señor a predicar, en primer lugar debe tener un buen armazón de teología sistemática. Debe conocer la teología sistemática de las Escrituras, porque eso lo va a ayudar definitivamente a tener una mejor interpretación del texto bíblico. Pero en segundo lugar, yo creo que se ha hecho un énfasis muy marcado en la teología sistemática, en ocasiones en desmedro de la teología bíblica. Yo creo que algo que todo predicador debe tener y debe procurar es un mejor entendimiento de la teología bíblica, es decir, cómo se conectan los puntos de la palabra de Dios en el gran tema de las Escrituras, que es la historia de la redención. Eso nos cuida para no predicar los textos bíblicos, sobre todo en el Antiguo Testamento, de una forma moralizante. Ahora bien, una vez el pastor tiene esta preparación y uno nunca termina de prepararse en lo que respecta a la teología sistemática y la teología bíblica, ya en el trabajo semanal, lo primero que un pastor tiene que hacer, o todo predicador debe hacer, es tratar de entender el significado del texto bíblico. ¿Qué es lo que el texto bíblico realmente enseña? Es muy común escuchar, sobre todo en estudios bíblicos en los hogares, que hagan este tipo de preguntas. ¿Qué significa este texto para ti? Yo creo que esa es una pregunta que está mal formulada. La pregunta es, ¿qué significa este texto? Y el predicador tiene que tratar de desentrañar con los recursos que tiene a la mano el significado de la palabra de Dios. Una de las cosas que yo recomiendo, yo sé que en América Latina no siempre se tiene a la mano una gran biblioteca, pero una de las cosas que yo recomiendo que un pastor tenga, por lo menos, es varias versiones de la Biblia. Es bueno que pueda leer el texto en varias versiones, buenas versiones como la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Reina Valera actualizada, e incluso aún una traducción como la Nueva Versión Internacional, porque puede ayudarlo a ver el flujo de pensamiento del texto. Ahora bien, una vez el predicador ha podido desentrañar el significado del texto bíblico, ahora viene la confección del sermón en sí. Un conjunto de verdades no hace un sermón. Lo primero que el predicador debe tratar de entender es la unidad del mensaje que él quiere presentar a las Escrituras. Y en ese sentido hay un buen consejo que se llama la pregunta de las 3 de la mañana. Si tu esposa se levantara a las 3 de la mañana y te preguntara bien adormilada, ¿de qué tú vas a predicar mañana?
El predicador debe poder responder esa pregunta en una oración concisa, breve, porque si él no puede hacer eso, probablemente todavía no está preparado para predicar. El mensaje es una idea que el predicador quiere transmitir. No es un conjunto de ideas desconectadas. Es más fácil atrapar una pelota que atrapar un puñado de arena. Entonces el predicador debe tener unidad en el mensaje que va a presentar. En segundo lugar, debe tener propósito. ¿Para qué tú quieres predicar ese mensaje a la iglesia? ¿Por qué es relevante para el público al cual tú te vas a dirigir? Y finalmente debe ser un mensaje aplicativo. ¿Cuál es la aplicación a donde tú quieres llevar a tu auditorio? Interesantemente, yo no puedo seleccionar la aplicación de mi mensaje hasta que no haya estudiado el texto, hasta que no tenga la idea que yo quiero comunicar, esa idea única que yo quiero comunicar a través del mensaje. Sin embargo, la aplicación debe dominar toda la confección del sermón. O sea, yo debo tener esa aplicación en mi mente desde que comienzo a trabajar con la introducción. De manera que yo voy a llevar ese mensaje, yo voy a llevar mi auditorio a esa aplicación que yo quiero traer al corazón de mi auditorio. Un sermón sin aplicación es como una carta sin dirección. Puede ser que tenga muy buen contenido, pero no va a llegar a ningún lado. Está apagado el micrófono, pastor. Mis amados hermanos, ¿qué entendieron de lo que acaba de decir el pastor Sugel Michelén? Yo les recomiendo, ¿no? Las prédicas del pastor Sugel Michelén son muy claras, muy concisas y a mí me llama mucho la atención, me edifican mucho. Pregunta, ¿qué entendieron de lo que él acaba de decirnos brevemente y cómo deberíamos nosotros preparar el bosquejo al momento de ya estar listos para predicar? ¿Quién quiere contestar? ¿O lo decido yo? Jonathan, ¿qué entendiste tú o qué te llamó la atención de lo que dijo el pastor Michelin? A mí me llamó la atención de cuando dijo que debe ser ordenado y que también debe tener una manera aplicativa. O sea, después de todo el mensaje, debemos llevar a la persona a que lo desarrolle. ¿Mm? Muy bien, muy bien. Siempre recuerden eso, el llamado a la acción. Al concluir nosotros la predicación, cuando nosotros terminamos la predicación, tiene que haber una consecuencia en el auditorio al que le hemos predicado. O sea, no es que simplemente voy, me paro y estoy ahí 45 minutos, habla y habla como si fuese loco. No, en el corazón de la gente tiene que haber una consecuencia. Pero la única manera de llegar a esa aplicación es si esa aplicación primero llegó a mí. Cuando nosotros empezamos a desarrollar, a formar ya el bosquejo de la prédica, ese pasaje que lo hemos estudiado y leído y releído y releído y releído y del cual vamos a exponer ante la congregación, ese pasaje primero tiene que haberme hablado a mí, tiene que haberme confrontado y redargullido y haberme, si es posible, haberme quebrantado para que ese mismo resultado llegue hacia las personas. Porque si yo simplemente voy y lo expongo de una manera muy superficial, no sirve de nada. Es por eso que yo de pronto no comparto eh, el que si hay un grupo de iglesias, todas las iglesias que pertenecen a una misma denominación o a un mismo, yo que sé, a una misma iglesia y que son en diferentes sectores, que todos prediquen lo mismo. Porque si yo le doy escribiendo la prédica al pastor de la otra iglesia, de pronto parecerá que estamos en unidad, pero lo que yo estoy provocando es que Dios puede estarme hablando a mí, pero ¿y el pastor cómo Dios le habla a él? Primeramente la palabra es para nosotros. Amén, mi hermana Mari. Andrés, ¿qué fue lo que te llamó la atención de lo que dijo el pastor Michelin? Pues a mí me llamó la atención él.
el ejemplo que él puso, no, de que si la esposa del pastor le dice a las 3 de la mañana, le pregunta acerca del mensaje y él no sabe qué responder. Entonces, me da a entender de que el pastor no ha leído muchas veces lo que va, el mensaje que quiere transmitir. Entonces, tiene que estar seguro y más que nada dejarse guiar del Espíritu Santo para saber exactamente qué es lo que quiere transmitir a la iglesia. Ujú. Muy bien. ¿Y qué pasa si no tienes esposa? Ahí sí, claro, y ahí Ahí, ¿qué se hace? Nada, la idea en sí es que, si por ejemplo, yo tengo que predicar el domingo, la prédica yo no tengo que empezar a escribirla el sábado de noche. O sea, para poder eh, predicar un domingo, yo la prédica ya debería de empezar a estudiarla desde el lunes, o si es posible desde el domingo, después de que termine de predicar. Si soy pastor y terminé de predicar ese domingo y llego a mi casa, ya debería desde ese mismo domingo ya empezar a tener ya la idea de lo que el Señor quiere que yo diga en la próxima semana. En el caso de predicadores o pastores que tenemos que predicar de domingo a domingo. Hermano Andrés y hermano Carlitos, ustedes también tienen que estar preparados, ¿no? Porque cualquier rato a ustedes también les toca predicar en nuestra iglesia. En algún momento Dios me dirá, a ver, hermano Carlitos va a predicar esta semana y yo no soy quien para decirle no a Dios. No, no, Dios, es que yo soy el pastor, no, nada que ver, al contrario. Si Dios está preparando siervos en la iglesia, pues ustedes prepárense porque en algún momento también Dios les va a llamar a que tengan que compartir el mensaje. Y ahí necesitan estar bien preparados para esto. Si yo preparo o improviso, y miren, tengan cuidado con eso, porque muchos pastores hacen eso. Llegan a la iglesia o llegan ese rato y ese rato se ponen a estar anotando la prédica o a estar buscando y cogen la Biblia como si fuese ruleta rusa. Cogen, bueno, el Señor, hoy veamos qué me quiere decir y abren en cualquier pasaje y entonces el secreto fue revelado a Daniel y de ahí salen herejías como, y así como a Daniel le revelaron, ahora Dios me está revelando y piensa en otras cosas. Algo totalmente absurdo, alejado del consejo de la palabra de Dios. Fíjense bien, cuando Satanás quiso tentar a mi Señor Jesucristo estuvo preparado. No estuvo preparado haciendo guerra espiritual, hablando en lenguas, ni nada de eso. Mi Señor Jesucristo, cuando se defiende de las tentaciones de Satanás que están en Mateo capítulo 4, cada vez que Satanás venía con una tentación, Jesús le decía, escrito está, y conociendo dónde estaba escrito. Y él mismo y le respondía a Satanás, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Jesús sabía cómo responder. Cuando venían a tentarle los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos y todos ellos que venían a preguntarle cosas a Jesús, Jesús les respondía de la misma manera. ¿Qué dice la ley? No, es que la ley de Moisés dice allá. De cierto os digo, que sus antepasados o quien sea dijeron esto, les fue dicho esto, pero yo les digo, y lo que él argumentaba, lo argumentaba en base, por lo general muchas veces citaba el libro de Deuteronomio. Ustedes van a predicar, si ustedes tienen la oportunidad de predicar y tienen para el siguiente domingo, vayan preparándose de si es posible desde el mismo domingo. Desde el domingo ya tienen 8 días para preparar el mensaje que Dios les va a guiar a que ustedes puedan. Pónganlo en oración, pídanle dirección y el Señor mismo les guiará a lo que el Señor quiere que ustedes digan. Amén. Mi hermano Leibert, ¿qué le llamó la atención de lo que decía el pastor Michelin? Amén. Bueno, la última parte que dijo el hermano, el pastor, un sermón sin aplicación es una carta sin dirección. Eso fue lo que, esa partecita. Amén. Amén. Muy bien. Siempre el llamado a la acción. O sea, si no sirve, no sirve de nada. Matarte predicando todo el tiempo y que no llegues a concluir de una manera correcta. Se diría vulgarmente aquí en nuestro país, carrera de caballo y frenada de burro, porque no concluyes en nada. O sea, tienes muchas ideas, las expones tantas ideas
pero no les llevas a un punto de conclusión, no sirvió de nada. Como una carta sin dirección, no llega a ninguna parte. No es entregada a nadie. ¿Sí? Mi hermano Carlitos, ¿qué le llamó la atención de lo que decía el pastor Michelin? Una de las cosas que me llamó la atención y es real para todas las áreas del conocimiento humano también, es que para realizar una predicación, primero el pastor tiene que ser un ente que sabe, conoce y que prepara el tema, no improvisa, sino prepara la prédica y tiene no solo, como bien acaba de decir el hermano Leibert, eh, no tantas ideas, tantas cosas. Hay un dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Tiene que ser algo tan concreto, tiene que ser tan, como le preguntaba a la esposa, ¿qué tema vas a dar para esta prédica? ¿Qué tema? Algo tan específico, porque muchas veces, y yo he visto pastores que en realidad comienzan hablando de un tema y total terminan en otro y no concluyen, dice la próxima prédica terminaremos el tema, o sea, se enredan en el camino por abarcar demasiado. Entonces, yo lo que le entiendo al pastor Michelin es que realmente una de las cosas fundamentales es organizar la temática y que tenga un mensaje claro que sea aplicable en la vida de los feligreses. Amén. Muy bien, mi hermano Carlitos, muy bien. Sí, se vuelve hostigante. Cuando una prédica es demasiado larga y tiene demasiados temas y abarca muchas cosas, se vuelve hostigante y uno pierde el interés. Porque no puedo, o sea, tendría que ser una persona que sea demasiado, muy buen orador, como para que la gente se quede 2, 3 horas sentado ahí escuchándoles. Y Jesús no hacía eso. O sea, si ustedes se fijan bien, sí, había ocasiones en las que mi Señor Jesucristo estaba hablando con la gente y se quedaban durante muchísimas horas, pero porque había muchas cosas que él hacía en ese momento. Jesús no es que estaba ahí y solamente se dedicó a predicar y la gente estaba ahí sentada escuchando. En ese día, por ejemplo, en ese día estaba Jesús, da de comer da de comer a 5.000 personas, sanó enfermos, expulsó demonios, tuvo que darles de comer a la gente. Tuvieron que caminar hacia un lugar donde pudiera apilarse toda esa gente, porque dentro de en una plaza, en ese entonces, en esas ciudades, que haya tanta gente reunida en una plaza ni siquiera era legal porque se consideraba como disturbio. Así que por eso él se iba a lugares en el desierto, fuera de las ciudades, que incluso lo que sucedió cuando mi Señor Jesucristo sana al paralítico. Había tanta gente que la gente en su desesperación por buscar la ayuda de Jesús tuvieron que abrir un hueco en el techo. O sea, no podían acercarse a Jesús. Si ustedes lo ven en la historia de Marcos, cuando habla de la hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre, dice que había tanta gente que le apretaban, ni siquiera le dejaban caminar a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? Estando en la ciudad, cuando iba a predicar, tenían que salir hacia lugares desiertos. Y no es que era como decir, bueno, ahorita vamos a coger el bus y llegamos al Parque Bicentenario. No, ellos salían caminando y entre tanta gente, organizar a tanta gente para que todos puedan escuchar el mensaje de la palabra, también era una situación que tomaba tiempo. Y el mensaje de mi Señor Jesucristo muchas veces era tan sencillo y tan directo y no les complicaba la vida a la gente. Era, arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las bienaventuranzas, vamos a hablar de las aventuranzas, de las bienaventuranzas. Hablaba de las bienaventuranzas, pero ya por ahí la gente salía y empezaba a hacer cuestionamientos, preguntas hacia mi Señor. Ya no es que estaban directamente en el sermón, sino que ya la gente como empezaba a preguntarle, por eso se alargaba tanto. En el hoy en día, en la iglesia, en las iglesias como nosotros las concebimos, como nosotros las tenemos, vemos que la predicación, que tenemos un, ¿cómo
Tenemos un esquema ya establecido de cómo debería ser, que llegamos, la bienvenida, la alabanza, después empiezan con las canciones alegres, después van a las canciones más suaves, después ya viene la oración nuevamente, después ya viene, no sé, anuncios y la próxima semana vamos a tener tal y tal cosa, y después ya viene la prédica y salen los niños. Ese no es esa liturgia no es establecida o no es, no es que así tienen que ser siempre las iglesias. El centro de todo tiene que ser la predicación. Y hay que darle un énfasis claro a la predicación. No complicarle demasiado. Porque recuerden que en las congregaciones tenemos personas que vienen de diferentes estratos sociales muchas veces. Eh, Mi hermano Andrés y mi hermano Carlitos, ustedes conocen, por ejemplo, la hermana Glorita, una mujer que se dedica a limpiar zapatos. Ella aprendió a leer con lo poco que sabía de lectura, ella lo supo con su esposo porque algo le enseñó y de ahí lo siguió aprendiendo dentro de la iglesia, dentro de la congregación, porque se le fue enseñando el consejo de la palabra de Dios poco a poco. Ahora ella ya tiene un poco más de fluidez al momento de la lectura. Pero si yo a ella le voy a complicar las cosas, hablándole del griego y del arameo y del hebreo y de lo que hablábamos ayer del tetragramatón y las letras en hebreo y los judíos y las creencias y los idiomas y todas esas cosas, le voy a terminar confundiendo. Una cosa es una clase, otra muy distinta es una prédica. En la prédica tenemos que tratar de ser lo más directos, precisos y concisos, para que la gente tenga claro el mensaje de la palabra y puedan llegar al punto al que nosotros queremos concluir. Esa es la idea en sí misma, para que ustedes, lo que justo acaba de decir mi hermano Carlitos, en toda disciplina del conocimiento, al momento de enseñar, tenemos que tratar de ser lo más claros posibles. Yo ahorita les voy a enviar al WhatsApp, bueno, la clase del día de hoy, pero dentro de esa clase también está, al final, las dos últimas hojas, si no me equivoco, déjenme revisar. Está la tarea que ustedes van a tener que desarrollar. Ahí en la tarea de esta semana, va a ser la creación de un bosquejo homilético, basados en Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 10. Ahí yo les doy el paso a paso de cómo pueden desarrollarlo, pero yo quiero que ustedes le vayan cambiando tanto las frases y vayan argumentando más textos bíblicos, vayan cambiándole, de hecho. El hecho de Efesios 2, del 8 al 10, es solamente un ejemplo. Ustedes pueden desarrollarlo, ya sea temático, ya sea textual o ya sea expositivo, solamente es una referencia a Efesios 2, del 8 al 10, para que ustedes puedan guiarse. Ustedes pueden utilizar cualquier pasaje de las Escrituras. Vayan, desde ahora, oren y pídanle al Señor que les guíe hacia el pasaje que ustedes pueden exponer. Porque al finalizar ya esto para la siguiente clase, voy a escoger a dos personas, o bueno, ya ahí vemos de cómo tengamos el tiempo. Traten de que no sea muy largo, no muy extenso, porque la próxima clase ustedes van a tener que predicar y lo van a hacer en base al bosquejo que ustedes van a desarrollar. Así que tienen toda esta semana para poder ya ir preparando el bosquejo. Ahí están en el paso a paso. Yo les puse como referencias algunos textos bíblicos, pero solamente son referencias. Ustedes pueden escoger cualquier texto bíblico para que ustedes puedan desarrollar este bosquejo. Así que estos últimos minutos, hoy vamos a terminar un poquito antes la clase, para que ustedes desde ya puedan ponerlo en oración y puedan ya ir escogiendo el pasaje que Dios les guíe a que ustedes prediquen. Quién sabe, de pronto esta va a ser la primera de muchísimas prédicas que ustedes van a tener que desarrollar y que van a poder compartir. Y si Dios así lo permite, eh, las prédicas que ustedes den, yo voy a tratar de también bueno, de las prédicas que ustedes desarrollen, al final del curso,
yo les voy a pedir que esa prédica ustedes puedan grabarla, ya sea en su celular, ya sea en su computadora o como ustedes quieran. Y esas prédicas las vamos a subir a la página de Conectados TV, para que no se quede solamente entre nosotros nomás, sino que pueda llegar a miles de personas en el mundo. Así que, y los voy a subir a todas las redes, ¿no? Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Las prédicas de ustedes las vamos a grabar y las vamos a subir para que ustedes empiecen ya exponiendo el consejo de la palabra de Dios. Así que ya tienen tarea, ¿no? Oren, pídanle al Señor que les guíe al texto y desarrollen esa prédica que ustedes van a tener que exponerla. Amén. ¿Están, ya se asustaron o están contentos? La primera vez que a mí me dijeron que predique, me temblaba todo, literalmente. Y uno se pone nervioso y todo, pero dejen que sea Dios quien les utilice a ustedes. Dejen que sea Dios glorificándose en sus vidas. Amén. Dudas, preguntas, inquietudes sobre la tarea o sobre cualquier cosa de lo que acabamos de aprender el día de hoy. Cuenten. Yo tengo una Dele, pregunta, yo tengo una Andrés. pregunta. Pregunte. Me llama la atención de que, o en qué parte dice la Biblia de que en medio de las prédicas no se puede responder preguntas si es que alguien algún rato ahí alza la mano así como que queriendo preguntar algo. O si uno le puede decir, adelante, no sé, no. Ya. A ver. ¿Por qué por lo general la prédica hoy en día es prácticamente un monólogo? Porque dependiendo del auditorio que tengamos, ¿no? Si nosotros damos paso a que se hagan preguntas en ese momento, mucha gente va a querer seguir preguntando. Y si tienes una iglesia donde asisten 500 personas, ¿cómo respondes a las 500? Es por eso, básicamente es ese el punto. Por eso se da la apertura y por eso es tan importante que en las iglesias haya escuela dominical, para que la gente pueda hacer todas las preguntas que quiera. No necesariamente tiene que ser así, ¿no? En el caso de mi Señor Jesucristo, por ejemplo, él predicaba y enseguida le empezaban a hacer cuestionamientos, preguntas, pero eso los tomaba todo el día muchas veces. Porque si ustedes se fijan bien en las escrituras, dice que ya siendo de noche, muchas veces les decía ya que se retiren a sus casas. Y ya, o sea, y no es que vamos a tener, por ejemplo, en el caso de nosotros, no es que nos vamos a quedar hasta de noche en la casa del hermano Carlitos de ahí esperando que todos terminen de hacer preguntas. Sería, es por ese punto más que nada. ¿Ya? De ahí, o sea, dependiendo de si estás en un lugar donde tienes la oportunidad de seguir compartiendo y de seguir hablando y respondiendo a todas las preguntas, tienes toda la libertad de hacerlo. No necesariamente tiene que ser específicamente así, dependiendo del auditorio. Eso. ¿Sí está claro? Sí, ¿Alguien sí. más? ¿Alguien más que tenga preguntas? No, todo está claro. Chévere. Entonces, vamos a terminar este tiempo, vamos a orar. Y recuerden una cosa, vayan preparándose. Después van a tener que grabar la prédica y va a ser subido a las redes sociales. Por la edición, y todo lo que tenga que hacer, no se preocupen porque de eso me encargo yo. Ustedes tienen que solamente que grabar la prédica. Y ese va a ser el trabajo final del curso, ¿no? Así que la prédica de esta semana ya tienen que irla preparando muy bien. Así que prepárense para eso. Vamos a terminar este tiempo en oración. Si ya no hay más preguntas, le voy a pedir a mi hermano Jonathan que nos ayude guiándonos en oración para culminar, por favor, con la clase de hoy. Amén, pastor. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres tan bueno y misericordioso. Nos has permitido en esta noche conocer más de ti, más de tu palabra, más de la enseñanza que usted nos tiene para que nosotros podamos aprender y compartir a las demás personas. Gracias, mi amado, porque sabemos que somos instrumentos tuyos, Señor, en tus manos y quieres utilizarnos, Señor, para ir en pos de aquellas personas que no te conocen, Padre, que tal vez se han apartado, Señor.
Ayúdalos, Señor, a que puedan encontrar otra vez el camino, Señor. Aquellos que no te conocen, que puedan venir, Señor, tus caminos. Oramos, Señor. Oramos también por este ministerio, Señor, por la iglesia del Pastor Mario, Señor, que pueda seguir creciendo. Bendiga, Señor, todas las personas que se congregan. Bendiga, Señor, su vida, Señor, su familia. Bendiga también nuestros hogares, Padre. Que no nos falte, Señor, el alimento, que no nos falte, Señor, el trabajo. Que usted sea proveyéndonos, Señor, y ayudándonos, Señor, a ser mejores en usted. Mejores padres, mejores esposos, mejores hijos e hijas, mejores hijos tuyos, Señor, los cuales puedan darte honra y gloria, Señor. Ser inspirados, Señor, por ti, Padre, y podamos ser inspiración para otras personas. Te damos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. No se olviden, mañana 8 de la noche tenemos tiempo de oración a través de YouTube y de TikTok. Así que si tienen peticiones de oración, háganmelas llegar a mi WhatsApp para poder estar orando por eso. Oremos, me decía mi hermana Flor, oremos por Venezuela. Este domingo tienen elecciones. Que sea el Señor glorificándose para que, de verdad es triste cuando la tiranía y los malos gobernantes han hecho de nuestros países solamente una de ladrones. Así es cuando pasa con nuestros gobernantes, lamentablemente. Así que bueno, que tengan una excelente noche, que Dios les bendiga y mañana tiempo de oración. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo, los amo en el amor de mi Señor Jesucristo. Bendiciones, descansen.